hace 8 días tuve la oportunidad de hablar sobre la importancia del reino de los cielos. No sé cuántos recuerdan esa palabra que hablamos, ¿verdad? Donde para Jesús lo más importante es el reino de los cielos, y de pronto quiero que se baje un poco del cielo y esté aterrizado aquí en la tierra, ¿verdad? Porque cuando hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos, siempre creemos que es arriba y listo. No, precisamente para eso apareció Jesús. Jesús es Dios que se hizo hombre para venir a la tierra y traer el reino de los cielos, es decir, el gobierno. El reino es el gobierno de Dios a la tierra. Por eso cuando los discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar, él lo primero que le enseña, una estructura, no es algo para repetir, es para hacer la estructura. Y en una parte de la estructura decía, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, tú eres el rey en el cielo y en la tierra, ven y gobierna en mi vida, hágase tu voluntad en mi vida, para que ya yo no ande conforme a lo que yo creo. Hay gente, no, pero es que a mí me parece. Si Dios gobierna en tu vida, si tú estás en el reino, tienes que hacer es como le parece a Dios. Y la norma de normas está en la palabra del Señor. Por eso nosotros nos centramos y somos bibliocentristas. Es decir, hacemos lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces él dijo, arrepentidos, lo dijo también Juan el Bautista, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ya vino desde la tierra, desde el cielo, el gobierno de Dios a la tierra. Y Dios lo que está llamando, gente, no es para una religión, sino para un reino. Para que cuando vengan, no a una religión, sino al reino, la gente haga lo que el rey dice que debemos hacer para nosotros llegar hasta allá. Es importante conocer el reino. Hablé de la importancia del reino, donde algunos decían, Señor, yo te seguiré, pero deja primero que cuando ya mis padres mueran yo empiece a seguirte. No sé si algunos recuerdan eso. Y él lo dijo, deja que sus muertos se entierren a los muertos, pero tú ve y enseña y predica el reino de los cielos. Es decir, para él lo más importante era el reino de los cielos. Si usted mira también en el primer capítulo de los Hechos, Jesús se le apareció a sus discípulos cuando él resucita. Se le apareció y estuvo con ellos, dice la palabra, con señales indubitables, es decir, con señales que ellos no tenían dudas de que era Jesucristo resucitado. Y estuvo con ellos 50 días. Y usted mira qué hizo durante esos 50 días, dice la palabra, hablándoles del reino. Mire, les habló del reino mientras estuvo vivo, y resucita y está con ellos 50 días más, diciéndoles, es necesario que ustedes tengan presente que lo importante no es una religión, es una relación con Dios, y que no hagan parte solo de un grupo, sino de un reino donde Dios gobierne en sus vidas. Para que Dios gobierne tus sentimientos, para que Dios los gobierne en ustedes como pareja, para que Dios gobierne en nuestros hijos, para que Dios gobierne en nuestra economía. No es hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Hoy miramos que en el reino Dios nos llama también, porque Dios nos llama, pero nos encomienda tareas, y no es para alguien que está sin hacer nada. Dile que está a tu lado, no es para los flojos, es para los ocupados. Entonces vamos a mirar un poco eso, y quiero que esté muy conectado, quiero que esté pendiente, quiero que esté muy despierto, y miramos lo que la palabra está diciendo. Vemos allí una situación que estaba viviendo el pueblo, y Dios llama a hombres, y quiero que hablemos un poco que cómo son esos hombres y mujeres que Dios llama. Yo le puedo decir a usted, Dios te está llamando para usarte, Dios te está llamando para que le sirvas. Y lo primero que tú vas a mirar no es a Dios, tú vas a empezar a mirar, lo primero es tu condición. Cuando uno le dice, yo quiero que tú trabajes en algo, tú lo primero miras si sabes o no sabes, si tienes el perfil o no tienes el perfil. Nos empezamos a mirar, pero si no miramos a nosotros, nunca estamos preparados para servirle al Dios del cielo. Nunca. Pero precisamente Dios llamó gente común, gente ordinaria, para hacer cosas extraordinarias. Gente normal. La palabra, lo bueno que lo hemos hablado, que lo bueno es que Dios no escondía las debilidades de estos hombres. Hablaba de todos estos grandes hombres, pero le fallaron a Dios.
Hay momentos en que lloraron, hay momentos en que estuvieron con depresiones, hay momentos en que quisieron echarlo todo a morir, pero Dios permitió todo eso, no lo escondió, porque Dios pudo hablar, por ejemplo, de Elías, cuando Elías estaba allá y mató todos esos profetas de los Baales y todo lo que hizo Elías. Pero también registra cuando a Elías le dio una gran depresión y en un momento le dijo: Dios, pero mejor quítame la vida. Todo esto Dios lo permitía para que tú y yo entendamos que en el llamado que Dios nos hace, lo hace a personas comunes, personas que tienen temores, personas que tienen miedo, que se sienten poca cosa, personas que creen que otros pueden hacerlo mejor que ellos. Pero precisamente si Dios te llama es porque Dios confía en ti. Dios confía en ti. Dios confía en mí. Amén. Ese amén suena todavía como sin almuerzo. Despiertes de tu lado, ¿verdad? Para que no se duerma. Dile: Dios confía en ti. Oiga, el Dios del cielo confía en mí. Qué cosa tremenda. Dios confió en hombres tremendos como Jacob. Y la palabra registra que Jacob, ¿qué era? Antes de que Dios lo usara. ¿Un qué? Un tramposo, un mentiroso, un usurpador. Dice: no, Señor, pastor, lo que pasa es que yo soy tramposo. Sí, deja que Dios te cambie. Habrá alguien que reconozca eso. Lo esconde más de uno, ¿verdad? José fue esclavo, pero Dios lo usó para bendecir su familia y para bendecir muchas naciones. La palabra habla también de muchos como Moisés, que nació en un palacio. Bueno, está bien, maravilloso, pero después que Dios le hace un llamado, terminó sacando lo que tenía en su corazón y sacó sus impulsos, sacó su mal temperamento. Y él pensó que podía trabajar en el reino con un temperamento de esa manera. Déjame decirte que no, porque nosotros no estamos para maltratar las ovejas, nosotros no estamos para maltratar a la gente. Y él vio que había una pelea entre un hebreo y uno de los egipcios, allí una discusión, y el hombre enseguida se mete Moisés con su fuerza. Amado, esto no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Y se metió y vino y mató al egipcio. Es decir, que Dios llamó a servirle a un hombre que había asesinado. Pero ahí es donde está el poder de Dios. Ahí es donde está la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios puede transformarnos a nosotros. Y cogió un hombre asesino, lo trató con él, era un hombre impulsivo, era un hombre temperamental, y la palabra dice que lo convirtió en el hombre más manso de la tierra. ¿No se goza usted de eso? Dígale a su esposo o su esposa: Dios se lo va a cambiar, no se preocupe, no lo deje. Ya no va a tener que usar los calderos, no se preocupe, use el Espíritu Santo. Ahora me preguntan por qué, ¿no? Para que no se los ponga en la cabeza, use el caldero solo para cocinar. Pero deje que Dios lo transforme. Dios puede cambiar. Y Dios puede usar a hombres como Jefté, dice la palabra. Era hijo de una prostituta. Y uno puede decir: está descalificado. Pero precisamente Dios lo usó también para bendecir su pueblo. No importa la condición, Dios puede llegar a cualquier condición. Dios llegó a una mujer como Ana. Ana, la madre de Samuel, era una ama de casa. Hay amas de casa que dicen: no, pero si yo estoy cocinando, lavando. Allí Dios te puede usar, porque del vientre de Ana salió uno de los más grandes profetas, y el profeta Samuel. Y Dios usó también hombres como David, que también fue menospreciado. Ni siquiera su padre lo tenía en cuenta para la bendición, pero terminó siendo el mejor rey de Israel. Amados, no importa nuestra condición, lo importante es atender al llamado de aquel que nos puede hacer a nosotros grandes y poderosos, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Él y no nuestra. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Él lo puede ser. Quiero que mires en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24 al 31. Aprovecha, hoy es el día de aprovechar. Dile que está a tu lado: bájate de esa nube. Porque Dios siempre nos aterriza. No se vaya a bajar de la silla, es de la nube. Es decir, de lo que usted tiene. La palabra dice, mientras busca allá en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, tiene que tener algo honestamente, ser una persona muy cuerda en esa parte y saber quién es verdaderamente en el Señor. Entonces mire lo que el Señor nos está diciendo.
Mas para los llamados, ¿a cuántos Dios los ha llamado? No tenga duda, si usted está aquí es porque Dios lo llamó. Usted hace parte del reino de Dios. Usted puede estar aquí, yo lo voy a dejarme decirlo, usted puede estar aquí. De pronto ahora se va usted para allá y se va para el sector más malo. Pero allá donde quiera que usted pise, eso es el reino. Es decir, usted tiene la autoridad del reino. Y por eso cuando en la parte donde usted llegue, usted puede transformar el entorno que está alrededor suyo, las personas, por la influencia del poder del Espíritu Santo, porque el reino de los cielos va con usted donde quiera que usted vaya. Ya no es un lugar geográfico, es un estado del hombre, ¿verdad? El reino de Dios allí, porque el reino, la palabra dice en Romanos, no consiste ni en comida ni en bebida, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es otra prédica, pero dice para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Entonces, ahí nos aterriza, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si es que hay algo débil en Dios, es más fuerte que los hombres. Y sigue diciendo la palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mire, hermanos, su vocación. Mire el llamado que Dios le dio. Y está diciendo lo que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos entendidos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él está diciendo, mire, es que tú no eres de sangre azul. Tú eres de sangre roja. Unos empiezan siendo de sangre azul y terminan siendo de sangre verde. Pero nosotros somos de sangre azul, no, roja. Él está diciendo, mire, es que Dios está llamando a gente que no sea noble, es decir, que no vengan de la nobleza, que no que yo soy rey, que yo soy el príncipe. Dios dijo, no, nada de eso. Yo estoy llamando a gente normal, yo estoy llamando a gente común. Yo no estoy llamando a gente que sea más sabia, más inteligente que todo el mundo. Él no está llamando a ese tipo de gente, ni la gente más adinerada. Mire lo que sigue diciendo en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios sabe que somos débiles. Y tú dices, sí, entonces yo no sirvo porque soy débil. Dice, no. Yo te escogí débil a ti porque yo voy a avergonzar a los que se creen fuertes. No lo creyeron todos. La palabra dice que Él escogió de lo que no es para hacer lo que es. La palabra en Romanos dice que lo que no se ve, hizo lo que se ve. Por eso es más poderoso lo que no se ve que lo que se ve, porque lo que no se ve, hizo lo que se ve. Así que tienen que entender el trabalengua, que es el poder de Dios. Amén. Y que Dios te dice entonces que yo no soy nada, es que yo no soy muy inteligente, yo no soy muy sabio. Dios dice precisamente, ahorita lo vamos a mirar, Dios te llama así. Es que yo cometo muchas imprudencias, pastores. Sí, eso está bien. Dios no está llamando gente perfecta. Es que miramos, pastores, que yo no estoy preparado. ¿Y quién dijo que estabas preparado? Precisamente porque no estás preparado sin que prepares Dios. Pero vamos a ver qué más dice la palabra. En el próximo verso dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Está diciendo, y de lo vil del mundo, y precisamente está diciendo el Señor, no es gente noble, no es gente que venga rica, es gente que ha sido restaurada. La palabra, ¿cuántos habla de Rahab la ramera? Habla que era una ramera, y precisamente, pero cuando viene el Señor, Dios la transforma, Dios la cambia. Precisamente ella, una de las mujeres que habla el Señor, que engrandece. Y les decía de Jefté, que era hijo de una prostituta, y precisamente para el mundo está descalificado, pero ese precisamente es el que Dios usa para mostrar su poder. Y cuando la gente diga, pero es que eras drogadicto y ahora te haces el que vienes a buscar al Señor, que antes eras adúltera, antes era prostituta, antes era homosexual. Sí, precisamente ahí es donde se ve el poder de Dios, en transformar a una persona, en cambiarle, hacer lo que no era, volver y hacerlo en lo que es. Allí está el poder de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y también dice la palabra que a Dios le plació, y busqué un sinónimo en la primera prédica,
dice que a Dios le plació, y seré que se lo interprete, dice, a Dios le dio la gana de salvar al mundo a través de la locura del evangelio. Eso lo dice la Biblia. O sea, Dios está reconociendo que el evangelio es una locura. Decirle a la gente, Dios te ama y tan malo que eres. Porque uno va a decir, no, es que Dios me ama porque soy bueno. Dios, bueno, ¿para qué? Bueno, para echarte al infierno. Y Dios muestra su amor por nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y decirle a alguien, mira, tú merecías el castigo del infierno por tu pecado, pero hubo uno que murió en la cruz por ti, y uno no entiende lo importante es que usted se beneficie. Y eso es locura. Pero el apóstol Pablo decía, el evangelio es locura para los que se pierden, que no lo aceptan, pero para mí es poder de Dios para salvarme, es poder de Dios para restaurarme, es poder de Dios para sanarme. Dele la gloria al que vive y reina, es poder de Dios, es poder de Dios, aleluya. Y dice la palabra, el próximo verso, dice, mire, y aquí dice, ¿por qué escogió a los débiles? ¿Por qué escogió a los que no eran tan sabios? Él dice, a fin, o sea, con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, para que nadie diga, es que Dios me llamó a mí porque yo era más inteligente, o la más bonita, dice aquí mi hermana. Dios me llamó a mí porque soy el más alto. El Señor dice, no, Señor. Dios me llamó a mí porque soy el que más dinero tengo. El Señor dice, nadie se puede jactar delante de mi presencia. Precisamente Dios nos llamó bien imperfectos para que la gloria sea para Él. La palabra dice, denle un aplauso al Señor, aleluya. Es que quiero hacer énfasis porque el mundo no puede entender esto. Cuando Dios te empieza a usar, la gente no entiende eso y le da rabia. ¿Cómo es posible? Mira, y era esto, y era aquello. Sí, eso era tiempo en pasado, como dice un amigo mío, tiempo en pasado, verbo ya no. Yo no sé, ese verbo no existe. Pero de que se aplica, se aplica. Ya no, era todo en pasado, era nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Y es el poder de Dios, pero la gente le da rabia, mira, y eso. Ahora, tanto yo los veía que se tiraban el caldero el uno al otro, y ahora hay que agarradito de la mano. Sí, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. De eso se trata el Señor. Y usted dice que yo soy indigno. ¿Y quién dijo que éramos dignos? Lo que pasa es que Él nos llama y nos dignifica precisamente a nosotros. Usted sabe qué es decir, es que mire, ¿cuál es mi jefe? Mira, el de allá arriba. El jefe tuyo es de aquí, de la tierra, pero el mío es del cielo, y ese sí que paga bien. Porque la palabra dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Usted dice que yo estoy trabajando y trabajando, o el hijo te dice, mami, papi, pero es que tú, no, yo estoy concentrado, yo sé lo que estoy haciendo. Mire, yo recuerdo una expresión, cuando nosotros empezamos allá en la otra sede, que éramos muy pocas personas, era tremendo. No teníamos grupo de alabanza ni nada, estábamos 0-0. Llegaba el trabajo corriendo a hacer aseo y al frente siempre eso estaba destapado allí y habían unos indigentes y me tocaba pedirles permiso por las buenas y sacarlos, barrer y algunos. A mi esposa a veces venía temprano y me ayudaba, no todas las veces por los niños se podía. Y era tremendo llegaba uno, dice el grupo, ahora sí, lo hacíamos los miércoles, ¿cierto? Jorge nos apoyaba y Diani también era una de las niñas que estaban, y me alegraba yo porque llegaba la gente al culto del miércoles y era una ronda así como unos 6, 7 personas y hacíamos una ronda, eso era todo el culto, porque no éramos muy poquitos, lo que había abundante era abundante fe. ¿Dónde está mi amigo José? Perdonen que me tome el tiempo, José. Él todavía no estaba en nuestra congregación, pero siempre estuvo muy unido a nosotros, a nuestra familia. Yo llegué primero a ese lugar y yo llegaba los sábados, llegaba del trabajo, algunas veces mi esposa me esperaba después del ayuno, otras veces no podía, pero yo llegaba, almorzaba en el restaurante de al lado, bajaba, me encerraba allá y me ponía a hacer aseo, lavaba los baños, organizaba todas las sillas y ponía todas las sillas como para el domingo. Todas las ponía allí ya listo, organizadito, y ya me bañaba ahí mismo, me cambiaba y me ponía a esperar a los jóvenes, como 3 o 4 jóvenes a lo mucho, y había una cantidad de sillas, había de como 90 sillas, no sé cuántas había, y esperando a los jóvenes. Y un día José precisamente llegó a saludarme antes de que llegaran los primeros 3 o 4 jóvenes, y me dijo, pastor, aquí usted lo que le abunda es la fe,
porque aquí todas estas sillas vacías, yo le decía, algún día Dios las va a llenar. Y es la verdad. Pero lo que quiero decirles es que una pastora con su esposo nos apoyó porque la pastora cantaba y ella los miércoles venía y el grupo de alabanza era ella con su guitarra y cantaba. Y un día ella llegó temprano y vio que yo estaba haciendo aseo y agarró otra escoba y se puso a barrer y me dio pena. Y le dije, pastora, usted deje eso ahí, pastor, usted no haga. Y ella me dijo estas palabras, no, pastor, déjeme a mí que yo sé lo que estoy haciendo. Y eso me dejó impactado, porque ella no lo estaba haciendo para mí, ella no lo estaba haciendo para la gloria de ella lo estaba haciendo para la gloria del Señor. Y el trabajo en el Señor no es en vano. Y hoy la veo totalmente diferente y esa es otra historia. Pero déjeme decirle que precisamente Dios nos llama a nosotros y el enemigo siempre quiere descalificarnos, decir, tú no estás preparado, tú no estás preparada. Pero Dios precisamente viene a tomar de lo que no es nada para convertirnos en algo. Yo les decía, yo era uno, lo dije en el ayuno, que los primeros años yo no quise responderle a Dios como era, yo me evadía, yo huía. El pastor quería comprometerme en la iglesia y me decía, mire, para que colabores con esto y esto. No, yo decía que no. Y me dijeron, cuando ya iba a estudiar en la universidad, estudia teología, y yo lo pensé, nunca lo dije, siempre lo dije, fue acá después que ya era pastor, y yo dije, yo pensé cuando me dijeron que estudiara teología, y yo dije, no, porque eso no da plata. Yo voy a estudiar algo que dé plata. ¿Cuántos universitarios no piensan en lo mismo? Todos estamos mirando más allá. Yo dije, eso no da plata. Y él trataba, y él literalmente me dijo eso, usted parece que se echara aceite, porque uno lo quiere comprometer, lo quiere agarrar a usted y usted siempre se le suelta a uno, usted nunca quiere comprometerse. Y así luché con Dios hasta que Dios vino y me llamó y me puso cara a cara con él y me dijo, ¿me sirves o me sirve? Yo le dije, Señor, por las buenas. Es que Dios nos llama y si no lo obedecemos nos empuja. Dile que está a tu lado, no te dejes empujar, porque Dios empuja y fuerte. Pero vamos a la palabra y sigamos lo que Dios quiere. En el contexto, el pueblo estaba viviendo una situación bien difícil cuando Dios llama a Gedeón. Capítulo 6, versículo 3 al 6 de lo que estamos hablando. Vuelva nuevamente al texto y vamos a aterrizarnos. Mire el texto, Jueces 6, del 3 al 6, para que usted mire la situación. Dice la palabra de Dios en el capítulo donde estábamos. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Mire, habían tres grupos fuertes: los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, miren la condición, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, todo lo que habían sembrado lo destruían, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Destruían todo y no dejaban que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Miren la condición tan tremenda. Tenían tres enemigos crueles. Los más crueles eran los amalecitas. Los madianitas y los amalecitas eran primos hermanos de ellos, pero eran una nación terrible, tenían una maldición que desde el niño nacía, ya iba con esa maldad y envidiaban al pueblo de Israel. Hay gente que en vez de luchar para conseguir lo suyo, lo que hace es que quiere destruir lo que otro tiene. Y eso se llama envidia. Y dice que la condición de ellos estaba tremenda. Estaban en una situación económica terrible. Dice que empobrecían, estaban en la miseria. Tenían que esconderse porque todos los cultivos se los destruían y cogían el cultivo antes de que ya estuvieran listos. Lo escondían y tenían el trigo, ya no podían salir a la montaña como hacían ellos cuando el viento estaba fuerte para empezar a limpiar el trigo y se fuera toda la hojarasca que tenían ahí. No, ya eso tenían que hacerlo en secreto y era muy poquito porque todo lo destruían y estaban allí en medio de una pobreza tal. Amado, si usted ve todas estas cosas, usted hubiese dicho, pero pobrecita gente, ¿cierto? ¿No le parece? ¿Qué situación, qué ruina tan tremenda que están viviendo?
Y precisamente que cuando Dios les habla, ellos empiezan a reprocharle a Dios. Mire lo que dice en el verso 13. Vamos del 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo usted cree que va a reaccionar una persona que está así en esa condición de ruina, que está siendo perseguido, que está mal? Y se le aparece el ángel de parte de Dios y le dice: varón, Dios está contigo. Tremendo. Vamos a ver lo que dice el texto para que usted mire. Verso 13. Y Gedeón le respondió, ahí está el reproche: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Está diciendo: ah, Jehová, si tú estuvieras con nosotros, no estuviéramos en esta situación, en esta condición tan terrible. Nuestros padres decían que tú tenías poder para sacarlo, que tú hacías milagros, que hacías maravillas. Mira, era una generación que estaba esperando los milagros. Y en estos tiempos hay una generación que quiere esperar los milagros y no los ve y se rebela contra Dios. Ellos le reprocharon, le dijeron: ¿por qué si verdaderamente estuvieras con nosotros, no estuviéramos en esa condición? Y usted no ve gente que también en estos tiempos, si verdaderamente estuviera Dios con nosotros, yo no estuviera esto. ¿Para qué yo vengo a la iglesia? ¿Para qué yo busco de Dios? ¿Para qué yo hago? Y empiezan a decirle: ¿por qué? ¿Por qué? Pero miramos algo que se llama el alcance, de pronto mirándolo un poco, una palabra un poco más técnica. En el sistema de gestión de la calidad, en el alcance de los procesos, es donde inicia, ¿verdad? El alcance es donde inicia hasta donde finaliza el proceso. Y si usted viene ahora y hablamos allí con los israelitas, y los israelitas dicen: mire, hermanos, si viene un israelita y le dice: hermanos, estamos en una ruina total. El enemigo con nosotros hace lo que nos dé la gana. Jehová nos tiene desamparados. Nosotros no tenemos que comer. Nosotros nos vamos a morir de hambre. ¿Qué concepto tendría usted de Dios? Usted diría: verdaderamente Dios es malo. Y a veces uno atiende a las consejerías y uno dice, verdaderamente uno se queda sorprendido, porque siempre va en el alcance, solamente va en la parte final, ¿verdad? Y le cuentan a uno: pastor, es que el hijo del diablo ese me puso el ojo colombino, ¿verdad? Y no sé qué. Y yo no sé, uy, ese tipo, ese es malísimo, ¿verdad? Qué malo ese es. Sí, pero el Señor le dice: eso es cierto, pero es que ese es el final, es al inicio. ¿Por qué Dios no está contigo? ¿Por qué no te salen las cosas bien? ¿Qué sembraste al inicio? Ah, es que cuando el hombre llega bien cansado a la casa y dice buena, y tú estás en el chat: buena, hola, ve, caliéntete la comida y que estoy con mi comadre aquí. Sí. Ah, estás sembrando. ¿Qué estás diciéndole? Que lo que estás hablando con la comadre es más importante que el que llegó cansado. Que no eres capaz de soltar lo que estás haciendo, y eso a veces lo hacemos con nuestros hijos. A veces la televisión, un partido de fútbol es más importante que nuestros hijos. No se lo decimos con palabras, pero se lo estamos diciendo con actitudes. Y después entonces venimos al final y decimos: es que ese hombre ya no quiere estar en la casa, ahora quieres que estar con el amigo, ahora está con la otra. Sí, pero ¿qué fue lo que hiciste? Que lo sembraste al inicio. Ahora el hijo no quiere estar sino con los amigos y nosotros no somos importantes. Sí, es cierto, pero es que al inicio tú le dijiste que la televisión era más importante que tú. No le prestaste el interés, y entonces él viene y cree que los amigos sí le prestan el interés verdadero que él tiene. Nosotros somos buenos para reprochar. Busqué el significado de reproche. Reprochar es decir a una persona lo que no ha hecho bien. Se considera que no lo ha hecho bien, dice, mediante críticas, censuras, echar en cara y recriminar. Y nosotros somos buenos para eso, para recriminar y echar en cara y decirle a la gente lo que no hace bien. Y él le dice: Dios, tú nos desamparaste. Si tú verdaderamente estuvieras conmigo, yo no estuviera en esta situación. Gracias a Dios que Dios no nos devuelve a nosotros los reproches. En esta mañana pregunté y les decía que Dios no hace como nosotros. Nosotros parecemos en un juego de tenis, ¿verdad? Tú me tiras a mí, yo te la devuelvo. Tú me haces a mí, yo también tú me gritas y yo te grito. De esto no se trata el que más grita. De esto se trata el que más depende de Dios. Porque no es el que quiere ni el que corre, sino de Dios, el que tiene misericordia de nosotros. Y Dios no le devuelve eso. Mire, Dios es tan perfecto que Él está diciendo: estoy aquí por culpa tuya, tú me desamparaste. Y mire lo que dice el verso 14. Mire lo que dice Dios. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Oiga, pero uno dice: pero si estaban hablando. Y él dice: pero es que mirándolo Dios lo miró a los ojos.
Y es bueno que Dios nos mire. Dios no nos devuelve reproche, porque estaríamos perdidos. Elías en un momento de desespero, Elías tenía una depresión terrible, y una persona que tiene una depresión, una tristeza profunda, solo lo que quiere es morir, y si el diablo le dice, muérete, no sirves para nada, estás acabado. Y Elías en esa depresión terrible le dice, Dios, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, mejor mátame, ¿para qué me permitiste esto? Y Dios le dice, mijo, ¿sabes qué? Come y acuéstate a dormir. ¿Qué tal que Dios le hubiera devuelto lo que le dijo? ¿Quieres que te quite la vida? Venga, él tenía el poder para hacerlo. Pero Dios sabe que somos débiles. Él sabe que hablamos más de la cuenta. Él sabe que cuando, el término vulgar que uso yo, cuando estamos volados, no medimos las consecuencias de nuestras palabras. Y Dios te dijo, ¿quién dijo que cuando tú estás angustiado la solución es morirte? Porque la palabra dice que el pueblo cuando estaba en esa condición de ruina y de hambre, dice, clamaron a Jehová y Jehová les oyó. Esa es la verdadera condición. Pero yo dije que el final tenía un inicio. Y vea, la palabra dice, ¿por qué estaba desamparado? ¿Por qué Dios los había olvidado? Verso 1 del capítulo 6. Dice la palabra, agárrese del cinturón, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Pero entonces no, pastores, que ustedes hubieran visto, Dios me desamparó, Dios me dejó. Y Dios dice, bueno, venga por acá, vamos al inicio. Tú desobedeciste a Dios y ahora estás pagando las consecuencias. Yo conocí a alguien que decía, el que hace su chocolate, que se lo tome. Y hay gente que hace su chocolate y quiere que se lo tome otro. Y se llenan de amargura. Y está diciendo, es que Julanito es hermano mío, pero él tiene con qué y no me ayuda. Y uno dice, es hermano tuyo, que le caiga un rayo. Y Dios dice, ¿por qué no vas allá al principio? Y mira por qué Dios no te ha ayudado y por qué tu hermano no te está ayudando. Porque todo tiene un inicio y nosotros siempre miramos el final. Pasamos como en las novelas, se acabó la novela. No, venga acá, ¿cómo empezó la novela? Y nosotros somos buenos para recriminar a Dios y decirle, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué esto y por qué esto? Y Dios dice, no, mijo, pero mira, sé sensato y honesto con Dios y miremos por qué está pasando lo que está pasando. Pero a Dios no le interesa eso, no se pegue de allí. A Dios le interesa que nosotros continuemos. Y Él le dijo, cuando Él dice que yo no tengo fuerzas, no tengo nada, estoy desanimado, estoy que me muero. Y Dios le dice, sí, eso está bien. Verso 14, ve con esa tu fuerza y salva al pueblo. ¿No te envío yo? Oiga, pero si tú lo dices que Dios es loco, yo no tengo fuerzas para seguir, no tengo un peso. Y Dios dice, no tienes un peso, bueno, ves con ese peso que no tienes entonces. Es que la palabra dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por Él dice que no te envío yo. Es que Dios te está diciendo es que no depende de ti, sino depende de mí. Yo lo que quiero es que tú vayas y que tú me sirvas y que no me saques excusas. Porque las excusas, amado, perdonen la expresión, las excusas nos convierten en personas mediocres. Nosotros, la palabra mediocre también la busqué y nosotros la tomamos como una ofensa. Y el mediocre es algo mediano, algo sin esfuerzo, algo ordinario. Que nosotros podemos caer en esa situación y que Dios no quiere que nosotros estemos en esa situación. Porque Dios viene y nos habla a nosotros y nos dice, yo necesito que tú me sirvas en el reino. Yo necesito que tú tomes las riendas. Y lo primero que sacamos nosotros es excusa. Es excusa. Y miren las excusas que este hombre empezó a sacar en el verso 15. Entonces le respondió, Señor mío. Y este hombre dice, Señor, ¿usted nunca ha visto eso? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo lo voy a salvar si yo soy pobre?
lo primero que habló fue de la escasez. Como para ver si a Dios se le soltaba un billetico a 50. Y sacamos la excusa, es que, Señor, es que yo soy pobre. Yo que voy a salvar una nación, yo no tengo recursos. Y nosotros empezamos entonces con la excusita, es que no tengo tiempo. Y le decimos, es que, pastor, es que nadie me ayuda. Es que si él no se esfuerza, yo tampoco me voy a esforzar. Si ella no pone de tu parte, pastor, yo tampoco pongo de mi parte y se acabó esto. Es que somos valientes para tomar las posiciones más equivocadas. Y sacamos las excusas. Y a Dios no le agrada eso. Ninguna excusa nos la va a aceptar el Señor, ninguna. Dios llama a Moisés y le dijo, mi hijo, venga. Y él le dijo, ¿y quién soy yo, Señor? Él le dijo, empezaste bien porque tú no eres nada. Pero eso no es excusa para que tú no vayas y me sirvas. Vaya y hable con el faraón. Señor, pero no me van a creer. Y Dios dijo, no importa, pero usted vaya a hablar, usted va de parte mía. A ti no te creen, pero a mí sí. Y entonces le saca una tercera y le dice, es que yo soy tartamudo, Señor. Y Dios le dijo, ¿cuál es el problema? Si él hubiese dicho, Señor, aunque soy tartamudo, yo voy a hablar, el Señor lo hubiese sanado. Pero como puso eso como un impedimento para servirle a Dios, Dios le dijo, sí me vas a servir, pero seguirás tartamudo, pero te voy a poner uno bien elocuente a tu lado, tu hermano que habla hasta por los codos. Tú hablarás conmigo y tú le dirás a tu hermano y tu hermano hablará con el pueblo, porque Dios lo que quiere es gente que se comunique con Él, que sea leal a Él y que esté dispuesto a servirle a Él. Dale la gloria al que vive y reina. Aleluya. Dios llama a Jeremías y le dijo, Jeremías, sírveme. Y él le dijo, es que yo soy un niño, era un adolescente, es que yo soy un niño. Y Dios le dijo, no, Señor, no digas que usted es un niño. A donde yo quiero que vayas, tú irás y dirás lo que yo te diga. A Jeremías también lo dejó sin excusas. Y a nosotros también nos deja sin excusa. ¿Por qué no le está sirviendo a Dios? Ay, pastor, la escasez. Ay, pastor, la falta de tiempo. Pastor, es por el hijo del diablo que tengo allá en la casa que no me deja. Es que los pelados. Y Dios te dice, estás sin excusa. Porque para Dios lo más importante es el reino de los cielos. Que la gente le sirva. Porque la palabra nos los enseña a nosotros. Vimos creo que Primera de Pedro en la primera enseñanza. Primera de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice Dios que somos nosotros. Somos linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para... Ahí está el propósito. ¿Para qué? Yo pensé que era para decir, es que yo soy noble, yo soy pueblo, yo soy adquirido por Dios. Yo soy nación santa. Yo soy, ¿no ves el poco de pecadores eso? No. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios le está diciendo, mira, es que tú estabas en las tinieblas, tú estabas en pecado, tú estabas en desobediencia, pero el que te llamó y te sacó a la luz admirable, quiere que hables de sus virtudes. Está diciendo, no es que yo no sé predicar, eso está bien, pero la mejor prédica que tú puedes dar es el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Que antes era un borracho, parrandero y mujeriego, pero ya no lo eres. Entonces ahora tienes de qué hablar y decirle al Señor, a la gente, mira, Dios me sacó de esa tiniebla. Yo era alcohólico, yo era drogadicto, yo era una cantidad de cosas. Pero dice, ahora voy a hablar de las virtudes. No, pero yo era un santo, Señor, gloria a Dios, pero eres un santo mal alumbrado. Tenías un temperamento que no se te acercaba a nadie. Pero ahora Dios vino y te transformó para que tu hogar pudiese estar en paz. La palabra dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. A mí sí me gusta ese pedacito. ¿De quién depende de que estés en paz con tu esposo? Dice, en cuanto dependa de vosotros, o sea, de ustedes, estén en paz con todos. Es decir, aunque él sea grosero, altanero y lo que sea, yo respondo por mi enojo. Dios es Dios. Entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo que nosotros debemos predicar eso y no sacar excusas por todo. Somos buenos para sacar excusas,
Pero nosotros necesitamos la dependencia de Dios. Necesitamos la dependencia de Dios. Dios nos está llamando precisamente porque somos así de cansones. Dios dice, sí, pero es que yo quiero cambiarte, pero yo tengo un propósito contigo y quiero lograrlo. Y Dios llama a Gedeón. ¿Y sabe por qué? Porque Dios vio algo especial en ti. Si Dios te llamó a ti, porque vio algo especial en ti y también quiere quitarse toda ruina, todo lo que estás viviendo. Dios quiere transformarte y Dios quiere prosperarte. Dios quiere traer paz sobre tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón. Y Dios vio algo especial en ti, hija, y perdona que te señale o lo pongo la mano aquí, pero quiero decirte que Dios está contigo. Aunque tú hayas dicho como Gedeón muchas veces, si Dios estuviera conmigo no estuviera pasando esto. Déjame decirte que Dios está contigo. ¿Y sabes por qué Dios llamó a Gedeón? Porque todos los demás hombres estaban escondidos entre las montañas con miedo. Sus familias iban a morir de hambre literalmente. Pero Gedeón, a pesar de lo que estaba viviendo, el temor que tenía, se arriesgó porque él estaba allí limpiando el trigo, escondido, para poder darle alimento a su familia. Se arriesgó, él sabía que el valor no es que no tengas miedo, el valor es que aunque tú tienes miedo, tú avanzas y haces lo que Dios te dijo que hiciera. Tú avanzas y tú cumples con el rol que Dios te mandó a hacer como esposo, como esposa o como hijo, lo que Dios te mandó a hacerlo, aunque tengas todo el temor, aunque tú creas que el mundo se te viene encima y tú lo haces en fe. Dios respalda tu fe, Dios respalda tu valor. Y Dios respaldó porque él se expuso y por eso se le apareció el ángel y le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Iglesia, Jehová está contigo, Dios está conmigo. Dios está con nosotros, no importa la situación, nuestra debilidad, nuestros errores. Ellos estaban ahí disciplinados por Dios 7 años por sus propios errores, pero a pesar de eso, Dios se le aparece en misericordia y le dice: yo te voy a usar, aunque estás pasando por culpa tuya, por tus errores. Yo soy el Dios que tengo misericordia. Y Dios lo llamó y Dios le dice: ahora llama a los hombres. ¿Y saben cuánto era? Y me sorprendo, porque cuando uno ve una situación que estaba el pueblo escondido, uno dice: no, eran como 500 personas. No, ¿sabe cuántos hombres habían para la guerra que podían levantarse a pelear? 32,000 hombres. Y Dios le dice: llama a los hombres y sácalos. Y los hombres salieron y Dios les dijo: van para la guerra. Pero ¿saben qué? Aquellos, ustedes son 32,000, pero aquellos dicen que eran como incontables. Decir que el enemigo era mucho más grande. Pero a pesar de todo, Dios le dijo: son muchos. No dijo que eran muchos los enemigos, dijo: no, ustedes 32,000 son muchos. Porque no quiero que digan que con su fuerza lo hicieron, para que nadie se jacte en su presencia de los logros, para que nadie diga conquistamos porque éramos más fuertes. Dios dice: 32,000 son muchos, para que aprendamos nosotros la dependencia del Señor. Que a Dios se le sirve no por nuestra fuerza ni por lo que seamos, sino por lo que Él es, y Él es el responder al llamado de Dios, y a Dios se le obedece. Dale la gloria. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Cuando el Señor empezó a llamarme a mí en serio, yo no quería responderle. Y pasé por los desiertos más terribles. No hay cosa más terrible que cuando tu familia te deja, cuando tu familia te critica, cuando tu hermana me pasaba a mí y decía: retírate de esa, perdón la expresión, me decía: retírate de esa vaina. Esa vaina era el reino de los cielos, eso vaina era creerle a Cristo. Y ella me decía: retírate de eso, por eso es que estás así. Y yo decía: Señor, perdona su necedad. Y que un hermano no te hable durante un tiempo, más de un año, y que tú llores. Y yo con mi hermano, una vez otro hermano, discutí por teléfono con él y me desafió que me iba hasta pegar. Y yo le dije: bueno, si eres varón, ven y me pega. Yo no quería hacer nada contra él, pero si no me le paraba, iba a hacer algo. Y yo me le enojé por teléfono: y ven, yo te espero, tú sabes dónde vivo yo. Y colgué y me acerqué donde mi esposa en el cuarto y me puse a llorar. Y yo le dije: ¿sabes qué me duele? Lo que más me duele es que mi hermano, que se levanta en contra mía simplemente por ser siervo de Jesucristo.
Ellos no entienden. No lo van a entender. La palabra dice que no hay persona, dice la persona, que los enemigos serán los de tu propia casa. Pero no podemos empezar a tener pleitos. Y eso desanima, eso te quita las fuerzas. Atacados con brujería, la crisis económica terrible. Y uno empieza a frustrarse, uno empieza a sentirse mal. Como hombre, uno se siente mal no poder tener para comprar siquiera un pan en la casa. Y empieza uno a desesperarse y todo presiona, y tenía que irme a pie para el trabajo. Me venía a pie del trabajo y buscando un recurso, una cosa para poder traer para la casa. Pero entonces, en vez de clamar al Señor, en vez de buscar a Dios como debía hacerlo, lo que hice fue levantarme en contra de Dios. Y me enojé y le dije: Señor, voy a ir a la iglesia. Todavía no era pastor, era líder solamente. Y le dije: Señor, ¿sabes qué? Voy allá, voy a hablar con mis pastores y le entrego todos los cargos y no te sirvo más. Porque yo creía que si yo no le servía, el reino se iba a destruir. Pero déjame decirte que cuando Saúl cayó, ya Dios hace 15 años atrás había levantado un David. Porque a Dios se le sirve o se le sirve. Y yo me levanté con la angustia, con el desespero, con las cosas, y peleé con Dios. Y la situación se me puso más terrible, más dura. Parecía que el corazón de los demás se endurecía. Y yo tenía que aparentar que estaba bien. En mi iglesia nunca dije nada. Estaba viviendo de un nombre. Y le toca a uno poner cara de alegre no teniendo nada en el bolsillo. Orar por alguien para que Dios le bendiga y Dios le bendice y tú no tienes ni una moneda. Estar con mis hermanos allí y mi hermano delante de mí bendecía al otro hermano que estaba ahí y yo con ganas de que me diera algo de lo que le dio, pero no me atrevía a decirlo. Es terrible eso. Hasta que Dios me hizo entender y comprendí la verdad, que a Dios se le sirve y que Él honra a los que le honran. Pero Dios me tuvo que llevar hasta lo más duro para yo entender. Ese corazón mío estaba demasiado fuerte, demasiado endurecido contra Dios por las circunstancias, y le decía: Señor, pero ¿por qué me tienes así? ¿Por qué? ¿Y por qué? Dios me dice: ¿por qué no vas al principio? Y mira más bien en qué me fallaste tú y por qué estás aquí. Cuando tú entiendes eso, tú dices como el salmista en el Salmo 73, era como una bestia, no entendía cómo me iba a levantar yo contra Dios. Y le dije: Señor, tú mandas. Si algo admiro de mi esposa en esos tiempos, y es mucho de lo que admiro ahora, pero en esa época no teníamos la madurez, el conocimiento, la cercanía con Dios que teníamos, que te podamos tener ahora. Pero ¿sabe qué decía? Se portó como una mujer sabia. La palabra dice, más sabio y prudente, dice: el hombre prudente calla. Cuando ella me escuchaba decir esas necedades contra Dios, ella enmudecía y solamente oraba al Señor para que perdonara mi necedad. Pero cuando le entendí, le dije: Señor, te voy a servir. Y la situación estaba peor y peor, pero dije: te voy a servir. Y voy a la iglesia, y estaba ahí en Las Gaviotas, y yo en otro barrio, y me iba a pie hasta allá a servir, porque antes me llamaba la pastora y me regañaba: venga, la pastora que tenía, venga, ¿por qué no viniste a la reunión? Y quería sacar 1000 excusas, pero ahora no iba, ahora hasta con los zapatos rotos. Y le digo de verdad, no me salía al altar a arrodillarme para que no me vieran los rotos detrás del zapato, debajo del zapato. Y allá en la empresa tenía un alto cargo y tenía que disimular allá también, pero mi economía estaba vuelta nada. Pero le dije: Señor, te voy a servir. Empezamos el grupo aquí en Escayumbilla, muchos conocen que estaban allí. Nosotros nos prestaban una sala, buscábamos una silla en un lado, otra silla en otra cosa para atender a la gente. ¿Y quién cree que cargaba las sillas? Me tocaba cargar las sillas a mí, ¿verdad? Y nosotros empezamos, y perdone que me tome el tiempo, no sé ni qué hora es, pero empezamos los miércoles y se llenaba los miércoles. Y se crecieron y no podíamos atender niños, no teníamos maestros. Y los viernes a las 7 de la noche teníamos el de niños. Mi esposa y yo éramos los maestros y se nos llenaba eso con los niños. Y después vinieron los jóvenes y estábamos prestando un lugar para estar. Y Dios empezó a multiplicar y Dios empezó a hacer las cosas. Dios empezó a cambiar, pero mi situación todavía no cambiaba. Y tanto así, yo siempre recuerdo y recuerdo hoy que hice de todas las maravillas para que me prestaran 10,000 pesos en esa época.
Y yo contento, y me vine a pie para no gastar ni para el transporte. Llegué a mi casa contento y compramos arroz, compramos pollo y toda esa cosa para esa noche comer y quedar un poquito para el día siguiente. Eso hace rato, y cuando quedamos los 2,000 pesos para la merienda de nuestro hijo. Y ya yo estaba allá, de pronto uno se queda como más tranquilo. Yo iba a salir para la iglesia, me tocaba ir casi todas las noches así. Y cuando veo que llega una hermanita del grupo llorando y contando porque está en sus situaciones, y llega otro contando. Y mi esposa coge la bolsita, esa menchita que llevé yo, y vuelve, saca el pollo y coge el arroz, y lo que yo llevé se lo regala a la hermanita que está ahí. Y dije, Dios mío, está loca. Y es que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para el que cree es poder de Dios para salvación. Dele la gloria a Dios. Que la hermana Lilia es directora de intercesión, o era directora en esa época. Y a la hermana, al siguiente día, yo enojado por la actitud de mi esposa, sabiendo la ley de la siembra y la cosecha, que todo que el hombre siembra, eso recoge. Y decía, pero todo lo que yo hice para que me presten 10,000 pesos, ahora debo los 10,000 pesos y no hay para la comida. Y me levanté amargado. Me bañé. Cuando voy saliendo del baño a las 6 de la mañana, timbran allí. Y yo dije, ya está. Y me asomé así porque estaba en toalla, y veo la hermanita Lilia que estaba ahí. Y ya vienen a molestar tan temprano la hermanita esa de la iglesia. Porque uno se amarga. Y me metí al cuarto, pero me quedé sorprendido porque la hermanita no pisó la sala, pero llevó una bolsa con leche, con arroz, con comida, y nos dio 50,000 pesos hace más de 10 años. Solo lo hace Dios, amado. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Nosotros no podemos estar sacando la excusa a Dios. Él le dijo, Señor, es que es la escasez, y Dios dice, nada. Yo necesito gente dispuesta. Yo necesito que gente que diga, Señor, si sea que tenga hambre, yo lo voy a hacer. Señor, no importa que no tenga zapatos, yo lo voy a hacer, porque Dios, amado, Dios es Dios justo. Y Él bendice al que está dispuesto a servirle, al que está dispuesto a darlo todo por Dios. Dios lo dice, el que ama mi reino y no tiene, ¿verdad?, y se desprende de lo que tenga que hacer, Dios lo respalda, amados. Dios lo respalda. Y Dios le dice a Gedeón, es que son muchos, porque no quiero que digan que fue por él, porque de pronto tú dices, yo quería ganarme la lotería, yo creía que me gano el baloto y quedo listo y hago una iglesia. No, Dios no quiere eso. Hubiésemos dicho, no, allá, ¿por qué nos hemos demorado tanto? Compremos entre todos el baloto. Y no, Dios dice, no. Esto no es con espada ni con ejércitos, sino con el poder de mi Espíritu Santo. 32,000 hombres, Dios dijo, aquellos son multitudes, ni se pueden contar, pero ustedes son muchos. Dile a esos 32,000 que los que tengan miedo de ir a la guerra se devuelvan. Ay, ¿qué hubiera hecho usted? De los 32,000 se devolvieron 22,000. Quedaron 10,000 para una multitud que no se puede contar. Y va Gedeón y le dice, Señor, vamos para la guerra. Me quedé nomás con 10,000, y Dios le dice, son muchos. Dios está loco. Y usted puede decir, Dios está loco, me va a usar a mí. ¿Yo de dónde? ¿Con qué fuerza? Y Dios dijo, son muchos. ¿Y ahora qué hago, Señor? Llévalos a tomar agua. Allá al río, llévalos. Porque tenían mucha sed, tenían ansiedad. Estaban encerrados durante mucho tiempo en la montaña. Llévalos a tomar agua. Y todos apenas ven el agua, ¡ay, el agua! Se arrodillan a tomar agua y a tomar agua y a tomar agua. Y Dios dice, no, míralos cómo toman agua. Míralos. Por eso, hermano, no ande desprevenido. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, dice, velad y orad. Y viene y el Señor le dijo a él, está atento, y dice que habían unos que no se tomaron el agua así desesperadamente, sino que solamente arrodillaron hicieron una, tenían su arma aquí y tomaban el agua y estaban pendientes si el enemigo venía, pero tomaban con una sola mano. Y el Señor le dijo a Gedeón, escógeme a esos. ¿Y sabe cuántos estuvieron atentos?
300 de 10,000. Y Gedeón dice, 300 donde hay una multitud que no puedo contar. Y el Señor le dijo, sí, ve porque yo te envío. Y esos 300 no tuvieron que usar sus armas. Dios los usó de una forma milagrosa, que el enemigo, dice la palabra, que entre ellos mismos se mataron y ellos no tuvieron que usar sus armas. Dios te está diciendo en esta mañana que tu economía va a cambiar, que tu hogar va a cambiar, pero no es con tu fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, y que tú le creas a Dios, y que tú le creas a Dios. Aleluya. Y el Señor dice, los campos ya están listos, dice el Señor. Los campos están blancos, hay gente que necesita que nosotros le hablemos de Cristo, pero Él dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos. Hay poca gente que le responde a Dios, porque siempre está la excusa, es la escasez, no tengo tiempo, nadie me ayuda, me dejaron solo, es que si ellos no se esfuerzan, yo no me esfuerzo. Y Dios dice, yo cuento contigo. Yo cuento contigo. Y no lo mires solo en la parte espiritual. En tu familia Dios cuenta contigo. Dios cuenta.